¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y realmente voy a hacer una tirada muy especial de un tema muy delicado. Tuve un sueño anoche, no es porque le dé validez al sueño, pero pensaba en la posibilidad del riesgo que puede correr el presidente Javier Milei, dado los poderes con los que se está metiendo, y bueno, quise hacer una tirada para resolver eso. Así que si quieren saber si existe la posibilidad de un atentado, de algo que pueda poner en riesgo la vida de él, vamos a verlo con las cartas. Por supuesto, entiendan lo que es dentro de lo que es una tirada de tarot, que no es algo ni que haya un llamamiento a que ocurra eso de ninguna manera, ni que se esté sugiriendo ninguna idea de ese tipo, sino todo lo contrario, ¿no? La preocupación por la salud, así fuera del partido que sea. O sea, no estamos hablando de un favoritismo político, porque lo mismo pensaría si tuviera que ver con alguien de la oposición o alguien que fuera de otro partido político. Así que bueno, quise ver eso, y acá estoy con mis cartas para ver qué peligro hay sobre la integridad del presidente de la nación. Esperamos que no haya demasiado problema en la tirada, pero voy a hacerla porque no quiero dejar pasar ese tema. Es algo que preocupa a mucha gente. Sé que algunos, creo que de manera inconsciente en el sentido que no saben lo que dicen, hablan de eso, o incluso gente que celebró el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que es, a mí no me alegró para nada, aún más allá de las diferencias políticas que pudiera tener con ella. Pero bueno, quise revisar eso. Sé que fue echado el jefe de seguridad, o no sé cuál es el cargo exactamente que ejercía de Javier. Así que bueno, quiero ver ese tema en particular en esta tirada, a la que denominé peligro, para ver qué posibilidades hay. Por supuesto que Javier se metió con muchísimos temas que preocupan a muchos grupos, a mucha gente, no solamente por el afán político, sino por el afán económico. Así que voy a hacer esto, y más allá de la protección de las fuerzas del cielo, quiero ver qué me cuentan las cartas acerca de este tema. Así que estoy acá. Como les dije, es un tema muy delicado, y la verdad que me gustó. Igual quise ver qué es lo que podía tener de acá, para saber si podría haber un intento de atentado contra Javier. Así que bueno, acá están. Vamos a ver un poco las cartas. ¿Cómo está el tema? Le pregunto a mis cartas qué información hay acerca de la seguridad, de la integridad y del manejo que se está haciendo de el presidente Javier Milei. Las voy a mirar muy en detenimiento. Va a ser un poco más lenta la tirada, porque es un tema delicado. Bueno, lo primero que me indican es algo que se está viendo normalmente, ¿no? Los viajes. El peligro de inseguridad está sobre todo en el tema de los viajes, lo que ven en la primera carta, en todo el tipo de giras o viajes que realiza. Bueno, esta parte de ahora voy a tratar de ver a qué se refiere, ya lo sé. Bueno, acá me sale que no, yo siempre espero encontrarme con algo en las tiradas y después me encuentro con otra cosa. Termino teniendo que hablar de eso. Me sale una mujer, no voy a identificar a nadie, a quien estaría muy a gusto con esa situación. Me sale una carta que ya la conocen, que ya se las he mostrado muchísimas veces, que tiene que ver con la rosca, ¿no? Fíjense, gente hablando, gente planeando. Me sale que se ha hasta planeado algún tipo de atentado contra el presidente. Una mujer estaría contenta. No voy a preguntar quién es, me parece ya de mal gusto preguntar algo así, o tirar algún tipo de insinuación de ese tipo. Hay una mujer con copa, o sea, emociones positivas con respecto a que eso ocurriera. Hay roscas, hay situaciones de ese tipo. Alguien propuso, aunque no les pareció a los demás un buen método para llevarlo a cabo. Y alguien dijo ser responsable de la financiación de eso. Les comento, o sea, a mí me resulta preocupante
No la actitud de Javier, sino me parece muy preocupante la reacción de esos poderes, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un presidente que fue a Davos a decirles en la cara a muchísimos de esos poderes que todo era una farsa. Recordemos que se metió con kioscos, o pretende seguir metiéndose con kioscos como el DNU y como la ley de bases de muchísimos poderes de la política, tanto nacional como internacional. Recordemos que también expresó muy claramente su afiliación y su respaldo hacia el Estado de Israel, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que podrían traer este problema. Lo que me sale acá no lo esperaba. Me sale riesgo durante los viajes, me sale una mujer emocionalmente vinculada con que eso ocurra. Les pido por favor no dejen comentarios demasiado desagradables, si quieren dar su opinión denla, pero no me parece. Y que se planeó, que alguien dio una teoría, pero no demasiado creíble para los demás, o sea, no se llevó a cabo por eso, y que alguien ofreció financiarlo. Eso es lo que tenemos acá. Por otro lado, digamos que hay intereses, y yo creo que no es algo inmediato esto, lo que veo acá, porque también desde el negocio político conviene. Es una cosa que muchos no ven, tanto en el juicio político, en la posibilidad de juicio político, como en la posibilidad de destituirlo de una u otra manera. Primero hay muchas cosas que probar, ¿no? Saqueos impulsados de la política, marchas, paros. Ya vemos que ahora en marzo se va a aprovechar determinada fecha que no debería tener ese significado para realizar marchas y cosas, ¿no? Hay muchos ataques antes, pero algo de esto se vio y es preocupante. Es lo que me sale acá. Quiero saber si más allá de que se haya estudiado esta posibilidad de llevar adelante algún tipo de acción, esa estaría, según, recuerden que es una tendencia dominante el tarot y no es algo que indefectiblemente vaya a ocurrir, estaría planeado, después de probar todas las formas de quitarlo del gobierno, este tipo de acción, por grupos obviamente terroristas, ¿no? Por gente que no está dentro de lo que es una democracia. Voy a buscarlo. Me sale que alguna gente joven incluso estuvo adiestrada para eso. Me sale que no. O sea que por el momento no llevarían a la acción. O sea, está la carta de la muerte, es una carta negativa. Es una carta que están esperando que cambie algo. Incluso les diría alguna figura que me llama mucho la atención en este momento de la carta, que el amparo del papado es importante para que esto no se lleve a cabo. No sé por qué, porque realmente no entiendo qué tendría que ver. Ustedes sacarán sus conclusiones. Voy a preguntar si a futuro, más allá de que no estaría dentro de los planes en este momento realizar un atentado, si bien se habló, si bien se discutió, si en el futuro podría ocurrir si avanza sobre determinados poderes. Voy a buscar un arcano mayor. Hay mucho financiamiento de determinados poderes para que algo así ocurra. Quitarlo de lo que está haciendo. Alianzas. Voy a buscar un arcano mayor. Voy a seguir buscándolo. Hay ofrecimientos que no se aceptaron. Es un tema que produzco controversia. Por lo menos me tranquiliza un poco eso, ¿no? Que no haya gente tan delirante y loca. Tarda, muy bueno. Es bueno que tarde. Desde el exterior se busca algo así. La respuesta es sí. En un futuro alguien muy poderoso podría dar la orden para que eso ocurra. Voy a preguntar si esas provienen desde grupos internacionales, no de cuestiones nacionales de la política. La respuesta es los dos, es dudoso, o sea, las dos partes participan. El interés es mayoritariamente del exterior. Sale que han celebrado muchas cosas desde el exterior y sale la respuesta es sí. Pero de alguna manera las cartas me dicen que es un poco inocente mi pregunta al responderme con el loco. Pero bueno, lo que se ve es, inicialmente no estaría por llevarse a cabo ningún atentado
contra el presidente de la Nación, así sea con éxito o no. Si se mete en determinada cosa, podría, a lo largo del tiempo, estamos hablando de algo que ocurriría no durante este año ni en forma muy cercana, sino por la cantidad de cartas que salieron y lo difícil que resultaba obtener una respuesta. Yo diría que no sería para más de 2 años. O sea, si lograra algún tipo de cuestión que pareciera por el momento no se llevaría a cabo. Quiero saber si esta persona de poder tiene que ver con Medio Oriente, la que ampliaría eso. Me sale que no es de Medio Oriente, que es alguien mezclado en la situación de Medio Oriente, pero que no estaría vinculado. Está claro por la rueda de la fortuna, es alguien que no tiene una posición tomada, alguien que juega en el medio de todas esas situaciones que ocurren en el mundo, pero que no es específicamente un grupo terrorista como los que desafió de alguna manera Javier Milei, pretendiendo mudar la embajada en Israel, ¿no? Voy a preguntar si esto tiene que ver con quienes manejan la economía o los que llaman la élite mundial. La respuesta es: alguno de esos está mezclado en esto, y la respuesta es no sería exactamente de la élite mundial. Quedo bastante desconcertado por el origen de ese posible atentado futuro. Quiero saber si tendría que ver con cuestiones relacionadas con los Estados Unidos, a pesar de ser un aliado supuesto. Sale absolutamente sí. Algunas personas relacionadas con la religión en Estados Unidos podrían tener que ver con ese futuro atentado si se mezcla con algo que aún no se mezcló, que no se metió, que no desafió. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Así que por el momento no está planeado, o sea, está planeado, a alguien no le convenció la situación, la conversación se dio, no estaría para ser realizado, no estaría pensado en llevar adelante. Sí, a futuro, es dudoso el realizador, no estaría vinculado con grupos terroristas, o lo que se llama terroristas de Medio Oriente, sino que estaría más vinculado con Estados Unidos y con partes religiosas o de, diría, órdenes, de las que se llaman órdenes secretas, porque está el hierofante. El hierofante es un claro símbolo de esto. Recuerden, como les digo, el tarot es una tendencia dominante y no define el futuro, pero eso es lo que tendríamos hasta ahora como posibilidades de que haya peligro sobre la integridad del presidente de la nación. Según las cartas, es una apreciación, es una manera de verlo, con todo respeto, ¿no? O sea, sin ningún tipo de inclinación a que esto pase. Estaría separado del orden nacional, aunque tendría un apoyo del orden nacional, y sería llevado a cabo desde Estados Unidos con gente vinculada o a un grupo, como les decía, de una sociedad secreta, o a un tipo, sobre todo con vinculación religiosa. ¿De qué tipo? No quiero ni preguntar, porque hay cosas que mejor no hacerlas. Voy a preguntar si el presidente es consciente de esta situación, para ver si puede prevenirla. El presidente es consciente de una separación que hay entre grupos en ese lugar. Y sí es consciente el presidente, y me sale la imagen de la emperatriz, así que su hermana también lo ha advertido, según lo que me sale, y no cometería ese error. Así que bueno, por ahora se puede estar tranquilo. Para aquellos que no quieran semejante barbaridad, como les dije, a mí no me pondría contento ningún acto de este tipo aberrante, ni aunque fuera sobre la señora Kirchner, que alguna gente celebró, y me pareció una barbaridad que hagan eso. Y lo mismo digo con respecto al presidente Milei y a cualquier presidente de nuestra querida Argentina. Así que bueno, me tranquiliza un poco que esté enterado y sepa de esta disolución que hubo a nivel religioso con este grupo, de lo cual nosotros obviamente no tenemos ninguna información. Voy a preguntar ahora, para ver de finalizar un poco esta tirada, quiero ver
cómo se van a resolver algunas de las cosas. Quiero saber si finalmente el DNU, lo voy a preguntar ahora, si ya tenemos ese dato, si será aprobado en la parte de diputados, algo que pregunto normalmente. Sale que hay gente en contra, sale la estrella que la voy a tener que censurar, ya saben que es una carta que tiene problemas cuando la saco acá porque la denuncian. Así que sale que sí, que el DNU será aprobado y en breve, o sea, aprobado. No pasará esa impugnación en diputados, ¿no? Eso es lo que pasa por ahora. Esa es la tendencia dominante de este momento. Voy a preguntar por algo que a todos los argentinos nos importa, que es la economía. Quiero saber si pasado el mes de marzo, ya para abril, podremos tener la sensación de estar en un dígito. Sale que eso es el interés. Sale que la gente lo celebraría. Está complicado, ¿eh? Por ahora, me parece que no está. Sale que no tendríamos un dígito en abril. Bueno, es bastante lógico. Dentro de los números que se vienen manejando, no estaría por debajo de un 10%, según lo que me sale a mí. Quiero saber como noticia si va a parar este aumento desmedido de los precios, esta inflación en Argentina en el próximo mes. Sale que hay una mujer trabajando para eso, que está en el ánimo de los argentinos, que es lo que esperan, que desde el exterior también se espera. Muchos jóvenes, la respuesta es sí, absolutamente. Va a haber una baja en los precios a pesar de los aumentos previstos, y es realmente lo que estamos esperando todos. Voy a preguntar si a partir de esa baja de precios Javier Milei va a cumplirlo con lo que dijo, que es la baja de impuestos, o al menos de alguno, que vaya la gente viendo algún tipo de tranquilidad un poco para sus bolsillos. Sale absolutamente sí. El plan es ese, sale el sol. Acá hemos encontrado una cosa muy interesante con dos cartas muy fuertes, tanto el sol como el carro del triunfo. Recordemos que esta carta fue en mi tirada la que indicó la presidencia de Javier Milei. Así que lo que tenemos acá es eso. Habrá una baja en la inflación. No, como les decía, en la cuestión económica, ¿no? Pero sí en la inflación, y automáticamente declararían, tal vez como un gesto político, la baja de ciertos impuestos a medida, como bien dijeron, que eso vaya ocurriendo. O sea, apenas bajen los precios va a haber una liberación impositiva al instante, inmediata, ¿no? Serán anunciados casi al mismo tiempo las dos medidas. Si bien no vamos a estar por debajo de un dígito, en los próximos meses bajarán un poco los precios, y al bajar los precios, automáticamente yo diría que en menos de una semana tendríamos noticias de una baja en la cuestión impositiva para aliviar un poco los bolsillos de los argentinos. Por último voy a preguntar algo que les interesa muchísimo a la gente de mi canal. Hay mucha gente mayor. Si va a haber una mejora en las jubilaciones. Sabemos que es un tema que el que prometa algo desde ese lugar está loco realmente, pues es muy difícil solucionar el tema, pero por lo menos si los bonos van a ser un poco más eficaces en la economía de los jubilados. La respuesta es sí, me salió de entrada, que están todos los elementos dados para que eso ocurra. Así que es una buena noticia para la gente que tiene una jubilación. Sé lo difícil que lo están pasando. Les mando un abrazo grande desde acá. No es nada gracioso todo lo que les ocurre, y esperemos que esto realmente se cumpla. Más allá de esto, que por suerte también parece bastante controlado, si bien hay intentos y hay reuniones y hubo gente que hasta propuso formas de llevarlo a cabo. Así que les agradezco mucho, muchas gracias, que tengan un excelente día.